Hola, hola a todos. Estamos en esta oportunidad con Sara Jaramillo Klinker, una de las escritora y yo creo que es una representante de lo que es como una nueva generación de particularmente mujeres que están haciendo la cultura, están expresando la cultura en Medellín y en Antioquia de una manera además muy exitosa. Sara, bienvenida a esta conversación, a esta charla con el colombiano, y en particular se cumplen 5 años de tu obra maestra hasta ahora, sí. Así como maté a mi padre. ¿Qué es eso? Cumplir 5 años, sí. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué ha sido? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Porque ha sido un libro realmente que ha calado profundo en muchos sectores. Sí, 5 años, bueno, a mí me parece que fue ayer. Y lo que dices fue un cambio de vida rotundo. Yo siento que es un libro que me abrió como un montón de puertas, que hizo como que hubiera mucha tensión como en el despegue de mi carrera literaria, y es un libro con el que estoy supremamente agradecida. Entonces un día en esos momentos de trasnocho se me ocurrió pensar como yo debería hacer algo por estos 5 años, sobre todo porque yo tengo mucha conciencia de que un libro se debe a los lectores. O sea, uno cree que cuando con el solo hecho de publicar ya agarró el cielo con las manos. Y después de que publica se da cuenta de que no, que si el libro no lo compra la gente, no lo lee, no lo recomienda. No hay libro. Claro, no pasa nada. Entonces tenía mucha conciencia de que había lectores detrás, que ese libro era lo que era por los lectores y que yo les quería agradecer. Entonces lo vas a celebrar, claro, vas a sacar la casa por la ventana. Claro, entonces, pero eso no fue así al principio. Inicialmente pues pensábamos en algo muy discreto, en una librería, invitar como a un par de amigos a que leyera cada uno su capítulo favorito. Pero mira lo que son las ideas. Hay ideas que tienen vida propia y que tienen vuelo propio, y esta idea en particular, sin proponérmelo, sin buscarlo, se la comenté al otro, que él se la comentó al otro, que se la comentó al otro, que se la comentó al otro, y de repente todo el mundo quería participar. Yo quiero leer, yo quiero estar, yo quiero participar. Llegó a oídos del Teatro Metropolitano, yo quiero que sea aquí. Yo decía, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Imagínate, sí, leer un libro en el Teatro Metropolitano, sí, eso es una cantidad de gente la que hay que llevar allá. Y entonces ese era como mi miedo inicial. Yo decía, o sea, es demasiado absurdo pensar que la gente va a ir al Teatro Metropolitano a escuchar leer un libro. Imagínese esta infidencia. Las primeras reuniones que hacíamos en el teatro, las reuniones técnicas, eran pensando cómo íbamos a iluminar para que no se notaran las sillas de atrás que iban a quedar vacías. Que iban a quedar vacías, claro. Nosotros pensábamos que iban a quedar vacías. Y bueno, yo tuve como muchas dudas, me bajé varias veces de esa idea. Yo decía, esto es absurdo, yo no quiero hacer esto, a mí me da mucho susto. Hacer el oso. Claro, tenía ya pesadillas por la noche de que no iba nadie al evento. Pero bueno, tenía como un grupo ya de trabajo, y esto fue lo más bonito. Todas las personas que invitamos, todos los que convocamos, a mí nadie me dijo que no. Todo el mundo se montaba en ese proyecto y se montaba con un cariño y se montaba con un amor y con un entusiasmo, y eso pues llegó un momento en que yo ya no me podía bajar. A mí ya nadie me dejaba bajar de ahí. De listo. Ese cumpleaños. Decidimos seguir adelante y sacaron las boletas. Claro. Y se las raparon. Claro, las boletas. Eso fue sublime, eso fue muy bonito, y nadie lo veía venir. Nadie de todo ese equipo que estábamos trabajando vio venir eso. Esas boletas salieron un día, las empezamos a distribuir, son gratuitas, porque como es un regalo para los lectores, decidimos conseguir más bien patrocinadores para poder invitar a la gente, que la gente fuera. Pero para tener cierto control, pues había que imprimir unas boletas. Pues esas boletas se empezaron a distribuir un lunes, y ese mismo lunes se habían acabado. Se acabaron, murieron, hay. Sí, yo no podía creer eso. Como dicen, en Medellín hay mucha gente novelera, sí. ¿No? Pero bueno, además de novelera, yo creo que el libro, y yo creo que esta es una oportunidad para que le hagamos un homenaje al libro, porque además este libro está lleno de historias. Hay personas que, muchos de los que pueden tal vez estarnos viendo o escuchando, que miran el título del libro y dicen, no, como que se fastidian, ¿no? ¿Cómo maté a mi padre? Pues uno como que dice, yo no le meto el diente a este libro. Es más, yo fui una de esas, hasta que después vi que toda la gente decía que era muy bueno, y yo dije, no, pues toca leerlo. ¿Por qué ese título? Y cuéntanos un poco el libro y la historia, que es impresionante. Bueno, ese título es muy curioso porque, bueno, primero hay que decir que ese libro
extrañame, esto va a sonar rarísimo, pero es un hijo no deseado. Yo empecé a escribir ese libro y estaba haciendo un máster y me pedían textos autobiográficos y yo, pues, ¿de qué iba a escribir yo autobiográficos sino del asesinato de mi papá, que era algo que me había marcado profundamente? Además porque me di cuenta de que yo nunca había hablado de ese tema, pero sí podía escribirlo, como que por primera vez lo estaba logrando escribir. Yo llevaba esos textos a clase. Hay que tener en cuenta que yo estaba en España, entonces estaba tomando distancia del país. Estabas haciendo la maestría en España. Exacto, y para mí pues era muy normal que uno le mataran el papá, pues porque claro, yo crecí en la Medellín de los 90, en la Medellín de los 90 a todos mis amigos les habían matado a alguien en su familia, fue una generación rodeada de mucha violencia, y por increíble que suene esto, para mí eso era normal. Entonces yo nunca pensé que yo tenía una gran historia por contar, pero como estaba en España y mis compañeros eran gente de todo el mundo, yo leía mis capítulos para clase y a la gente le impactaba mucho lo que yo estaba narrando y se impresionaba mucho y salíamos de clase y me seguían preguntando y los profesores me decían, esa historia está pidiendo a gritos ser contada, dele más espacio, escriba más. Solamente hasta ese momento, Luzma, pero es que habían pasado 28 años desde el asesinato hasta que yo lo empecé a escribir y solo hasta ese momento entendí que sí tenía una historia, que valía la pena contarla y que a mí me estaba haciendo mucho bien contarla. Entonces, listo, yo seguí escribiendo, pero para mí, porque yo decía, qué rico dejar como esa historia en algún lado, que no se nos olvide, que mis hermanos la tengan, no sé, que mi familia, no sé, como que no se borre ese nombre. Pero llegó un momento en que yo había escrito mucho a oídos de Angosta, que fue la editorial que lo publicó aquí en Medellín, llegó uno de los capítulos y ellos me acuerdo que me llamaron muy impactados y me dijeron, ¿esto qué es? Angosta, la editorial de Héctor Abad. De Héctor Abad, exacto. ¿Esto qué es? ¿Esto es un libro? ¿Esto es un cuento? ¿Usted qué tiene? Muéstranos qué más tiene. Yo les mandé todo lo que tenía, que era mucho, y ellos fueron como los que le vieron posibilidad de novela y dijeron, es que esto es una novela, venga, organicemos eso, le damos un orden cronológico, unificamos narradores, bueno, hay mucho por editar. Y por eso digo que es un hijo no deseado, porque yo no me lo había planteado, no me imaginé que eso fuera a pasar. Y listo, ese libro se publicó y fue muy bonito porque yo me acuerdo que Angosta es una editorial independiente y todas las editoriales independientes, como todo el mundo sabe, son chiquititas. Y se la pelearon, ese libro se lo pelearon otras editoriales. Ese libro tuvo como muchos novios, pero listo, yo ya me había hablado con Angosta. Pero cuente cuáles, porque eran unos novios, eso es como uno casarse con el pobre del barrio cuando le está ofreciendo el magnate hubo varias editoriales en España. Y porque allá pues había como que hacer un pitch de la obra, yo hice ese pitch, pero yo ya había firmado los derechos con Angosta y todos la querían publicar, todos, pero yo ya había firmado acá, entonces yo dije, podemos firmar, pero solo los derechos para el resto del mundo. Y así se hizo. Finalmente ese libro está en España porque Lumen aceptó ese trato, publicarlo, pero sin poder vender aquí en Colombia, pues porque aquí los derechos los tenía Angosta. Y para mí lo más sorpresivo de todo fue que, listo, yo fui el día del lanzamiento, hace 5 años exactamente. Ay, yo me acuerdo que yo pensaba, bueno, ese libro, porque solamente cuando me dijeron que se iba a publicar, a mí me entró susto. Yo decía, ay no, yo aquí hablo de toda mi familia, yo hablo de mis hermanos, dejas a todo el mundo. Yo hablo de todo el mundo y yo no les he contado que hablo tanto de ellos y que es la historia con nombres propios. Y yo tenía mucho susto de la reacción de ellos, de cómo el público iba a recibir ese libro, pero ya no había nada para hacer, ese libro ya estaba en la imprenta. Y cuando salió, mi consuelo mental era que yo decía, ay, bueno, esa editorial es muy chiquitica, eso lo van a leer mis amigos, mi familia. Como lo de esta semana, es sí, decir, exacto. Ya uno no calcula cuál es el alcance. Y entonces, listo, en efecto, el día del lanzamiento estaban mis amigos, estaba mi familia, el libro se lanzó, yo me fui de vacaciones y a los 20 días me llaman de Angosta y me dicen, usted no sabe lo que está pasando. Y yo, ¿sabes yo qué pensé? Se fue un error de ortografía. sí. Y me dijeron, no, se agotó la primera edición. Y solo hasta ese momento yo entendí lo que había hecho. Entendí lo que había hecho y ya no podía retractarme, ya me tocaba asumir las consecuencias. Y ya de ahí no paró, porque el libro ha llegado hasta Arabia, ¿no? Sí, el libro ha tenido un recorrido muy lindo. En Colombia, pues lleva ya 15 ediciones. Es que un libro en Colombia que se reimprima 15 veces es una cosa muy rara. Y bueno, y se han vendido derechos, el libro está en Francia, en francés, el libro está en árabe,
y bueno, hay por ahí otras cosas, ha tenido muchos novios también para tener películas, es que ha tenido un recorrido muy lindo y luego está como el cariño de los lectores, que el mensaje más recurrente que yo recibo es: esa historia es mi historia, ese papá es mi papá, esa mamá es mi mamá, mi papá también lo mataron. Eso le quería preguntar, porque pues quienes no han leído el libro, cuando nos oigan hablar de cómo maté a mi padre, dirán: Luz María está entrevistando a una asesina, porque ella fue la del asesinato, pero no, ella lo que hizo, ¿por qué surgió el título? Y cuenta un poco la historia del libro. Sí, bueno, la historia del libro es, como dije, el asesinato del papá, ¿cierto? Pero yo no me quedo en el asesinato, yo lo que analizo es el después de ese asesinato, porque en esa época, pues como todos sabemos, hubo tantos muertos y tanta violencia, la gente piensa: ay no, se entierra el muerto y ya, la vida sigue. Tu papá era un abogado. Sí, él era abogado y lo mataron. Y al parecer alguien que él estaba denunciando o algo. Exacto, ahí sí, sabemos que fue algo como relacionado con su trabajo, pero en realidad pues en esa época eran tantos los muertos que eso ni se investigaba nada. Entonces nunca como que obtuvimos respuesta. ¿Y tú tenías cuántos años cuando Yo tenía 11 años. Y bueno, yo tengo hermanos trillizos, tengo otro hermano mayor, es decir, mi mamá quedó viuda con 5 hijos de un día para otro. O sea, la vida nos cambió en un segundo a todos. Los trillizos estaban muy chiquitos, los trillizos tenían 6 años. No, yo tengo un hermano mayor. Okay. Éramos mi hermano mayor y yo, y mi mamá en esa eterna decisión de si tener el tercer hijo o no. ¿Y los trillizos tenían cuántos años? Tenían 6. Y mi mamá en esa decisión: tengo el tercer hijo, no lo tengo, sí, no, decidió tenerlo y quedó con trillizos en embarazo, que eso entre otras cosas es rarísimo, un embarazo triple sin tratamiento de fertilidad de por medio, eso es rarísimo, eso es 1 en 1.000.000. Bueno, mi mamá fue ese 1 en 1.000.000. Entonces quedó una familia muy grande y pues quedamos ahí muy a la deriva, nos cambió mucho la vida. Y listo, la gente piensa que uno entierra al muerto y ya, la vida sigue. Y ya, se acabó el problema habiendo enterrado el muerto. Pues como tú dices, además es que mataban tantos, de verdad, que nadie investigaba, que no se sabía por qué lo mataban. Exacto. Y el problema, Luzma, empieza es después de esa muerte, porque claro, ya es una familia sin una figura paterna, sin un soporte económico como con el que tenía, sin tranquilidad económica, pues una mamá desbordada con 5 niños, además nosotros vivíamos en la finca, yo sé que eso hoy en día es muy común, pero en mi época era rarísimo vivir en la finca, rarísimo, entonces nosotros ¿Ustedes vivían en Copacabana, en una parcelación allá, nosotros éramos los raros del colegio, los que vivíamos lejos, los que vivíamos en la finca, yo dormía con una gallina en el cuarto. Y bueno, ese mundo se trastocó por completo. Entonces yo narro el después de ese asesinato, cómo transformó y cómo tocó las vidas de todos. Porque eso era lo que me interesaba mostrar de la violencia de esa época. Yo sé que hay mucho morbo y mucho interés en el lector, el muerto, la bala, la sangre. Pero a mí esa literatura sicariesca, yo eso sí tenía muy claro. Yo tenía muy claro que eso era lo que no quería hacer. De hecho, el asesinato del papá, pues yo paso en un párrafo por ese asesinato. A mí no era eso lo que me interesaba narrar. Entonces narro el después y cómo eso nos transforma. Y resultó que esa historia, claro, como todas las familias aquí han tenido una pérdida violenta, pues resultó que eso que yo estaba narrando, la gente empatizaba mucho con eso, la gente veía ahí a su familia, veía ahí a su mamá viuda, veía a su hermano adicto, veía como un montón de problemáticas que también había tenido en su familia. Yo creo que esa fue una como de las razones por las que el libro fue acogido como con tanto cariño. La gente de verdad se apropió de esa historia. Y el título, que me has preguntado 2 veces. No, solamente una, pero bueno, ya la segunda es esta. El título, ese título de la historia es muy curiosa porque yo al principio había escrito como una especie de prólogo donde yo detallaba el mecanismo por medio del cual yo había escrito el libro, que era haber revivido al papá a través de los recuerdos, a través de las fotos, a través de como una arqueología mental muy grande para poder escribir, pero luego de que yo escribí, el papá había quedado súper vivo, yo ya soñaba con él todos los días, estaba como muy obsesionada con eso. ¿Lo resucitaste más o menos? Sí, horrible. Entonces cuando yo terminé el libro yo dije, yo lo tengo que volver a matar, o sea, yo no puedo quedarme así. Entonces por eso lo había puesto, entonces por eso tenía ese prólogo. Y un amigo mío que leyó el libro me dijo, no, quite ese prólogo y titule ese libro como maté a mi padre.
Entonces ahí empezó mi disyuntiva. La Sara periodista decía, ay, qué buen título, claro, es llamativo, Sí, tiene atractivo. enganche, es una metáfora de la historia, o sea, de verdad está reflejando el contenido del libro. Pero la Sara autora decía, ay no, qué título tan violento, qué título tan crudo. A mí me daba pena decir el título. O sea, yo cuando ya estaba aquí, el libro ya estaba en la imprenta y la gente empezó el run run de que se iba a publicar el libro, la gente me preguntaba, ay mira, me enteré que vas a publicar un libro, ¿cómo se llama? Y a mí me daba pena decir. Yo decía, no, el título es provisional, todavía lo estamos pensando. Como algo con mi padre, decías, como algo con mi padre. Y el libro ya estaba en la imprenta, pero a mí me daba pena decir el título, porque de verdad me parecía muy, muy violento. Pero ya hoy en día estoy muy reconciliada con él, me alegro mucho de haberlo conservado y me parece que sí refleja el espíritu del libro. Fue una especie de catarsis para ti y crees como eso, pues si uno lo va a ver en la amplitud de la ciudad y de lo que pasó, ¿crees que también eso es una catarsis un poco? Sí, la literatura como una catarsis de lo que nos pasó. Sí, es muy curioso porque a mí al principio, pues cuando empecé como la gira de medios y empecé a promocionar el libro, me preguntaban mucho eso. Y a mí no me gustaba esa pregunta porque yo decía, no, ¿cuál catarsis? Eso es literatura. A mí me parecía que la literatura no tenía que servir para nada. Bueno, todas esas tonterías. Pero hoy en día, 5 años después, tengo que admitir con toda la humildad del mundo que sí, que el libro fue súper catártico. Luzma, yo al principio en las entrevistas, en todas me ponía a llorar, yo no era capaz de hablar del libro, entonces en todas las promociones, en todas las charlas, me ponía a llorar, sí, me costaba mucho. Pero habías llorado mucho cuando tu padre murió. Pero lloré más escribiendo el libro. Yo creo que yo el duelo lo hice durante la escritura. Y he pensado mucho al respecto porque, y claro, la Sara de 11 años, cuando intentaba llorar, a mí nadie me dejaba llorar, todo el mundo me quería arropar y me quería intentar como que se me olvidara eso y yo no pude hacer ese duelo, yo se lo tenía ahí muy escondido y lloré mucho escribiéndolo. Yo siento que el duelo lo hice fue durante la escritura. Y entonces, claro, fue súper catártico ya haberlo publicado y tener que hablar de él, tener que verbalizar todas esas cosas. Y creo que en esa identidad también, pues, ayudas también a una menor o mayor catarsis a los lectores, sí, ¿no? Mira, cuando el libro se fue a publicar, a mí no se me olvida algo que me dijo Héctor Abad. A mí él me dijo, yo creo que a ese libro le va a ir muy bien. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque el libro recorre por muchos sentimientos, o sea, en el libro uno siente tristeza, uno siente la ausencia, uno siente el silencio, uno siente la culpa, uno siente la rabia, uno siente la impotencia, y es imposible que un lector no empatice, aunque sea con alguno de esos sentimientos, porque lo más universal que tenemos son los sentimientos, todo el mundo siente el dolor de una pérdida de la misma manera, independiente que esté aquí o en China. Entonces... Pero no solo eso, porque quienes nos escuchan dirán, uy, no, este debe ser un libro pues que uno saca pañuelo para llorar. Y no, yo le decía a Sara que ese libro me parece que tiene giros como el de las cenizas de Ángela, o como El pequeño Nicolás, o El diario de Bridget Jones, que son libros que muy divertidos, es decir, en esa tragedia tienes unos giros de humor que hacen que uno además se encante y se enternezca contigo y con tus hermanos y con todo lo que les pasa. Exacto. Pues la vez que te comiste toda la caja de chocolatinas y vomitaste toda la tarde. Eso es muy cierto. Yo me acuerdo que el primer borrador de ese libro me había centrado solo en la parte trágica de la historia. Y el libro era súper triste, era una cosa así impresionante. Que uno no se podía levantar. Era muy difícil de leer porque era muy triste. Y yo un día, pues hice como esa autorreflexión, yo dije, este libro es muy triste y sí, estoy narrando un episodio muy triste de mi vida, pero mi infancia no fue tan triste, mi infancia fue una locura, pues imagínate yo con esa familia, con unos hermanos trillizos en una finca, cuántas cosas no nos pasaban, era una familia, era un manicomio. La vez que se les olvidó llevarte al colegio, pues claro, sí, irte en el colegio, de esa base, cuenta la historia. En mi casa, en mi familia, cuando yo estaba en edad de entrar al colegio, coincidió con que mi mamá estaba atravesando el embarazo de los trillizos, y entonces un médico le dijo, usted no se, porque vivíamos ya en la finca, usted no se puede quedar en la finca viviendo con ese embarazo es de altísimo riesgo, váyase a vivir donde su mamá, o sea, donde mi abuela. Entonces mi mamá se fue a vivir donde su mamá, o sea, donde la abuela,
Y bueno, mi papá salía a trabajar todo el día, mi hermano ya estaba en la guardería y yo me quedaba sola en la finca con la empleada. Yo feliz, yo me metía a la quebrada, yo tenía una tropa de perros, yo me creía la única niña del mundo, yo no tenía zapatos, yo me vine a calzar pues ya vieja. Y un día llega una tía y se queda mirando, le dice a mi papá, Sara no está como muy vieja para no estar en el colegio. Y ya tenía como 8 años. Como 8 años y no habías entrado. Ni guardería, ni colegio, ni nada. Entonces, bueno, tuvieron que tocar las puertas mi tío tenía un tío cura y bueno, él nos hizo ahí que me recibieran, pero ya había pasado matrículas, ya había pasado todo. Y un mes antes de entrar al colegio, me acuerdo que me obligaban a poner los zapatos, que para que el pie se me fuera acostumbrando. Y mira, yo calzo mucho, yo calzo 40. Y mis amigas me molestan y me dicen, pues claro, y no le pusieron zapatos, el pie le creció porque no hubo nada que se lo contuviera. Entonces yo decía, ¿dónde están esas historias? Porque eso también me traspasa. Y le metiste a todos los capítulos historias de esa. Les metía algo, porque mira, por ejemplo, esa casa, en esa primera finca en la que vivimos, esa finca la dejamos destruida. Mi mamá llegó un momento en que dijo, me rindo, ya no puedo detener a todos estos niños rayando paredes, montando dentro de la casa en bicicleta, en patineta, en patines, las ventanas quebradas. Mi mamá dijo, me rindo, yo voy a dejar todo quebrado y no voy a arreglar nada, pues porque no vale la pena. Y entonces con la casa quedó... Entonces esa casa quedó destruida. Más aún, en esa casa, me acuerdo que mi mamá decía, aquí no puede haber nada que no se pueda caer al suelo sin quebrarse. Entonces la vajilla, los vasos, todo era de plástico. Todo era de plástico. Todo era de plástico. Y entonces, claro, yo decía, ¿dónde está eso? Eso también hace parte de la historia. Y eso yo creo que le dio como, sí, hizo del libro, sí, lo completó, eso sí le hacía muchísima falta. Y para el evento yo también quería que estuviera presente esa parte humorística. Y entonces van a leerlas. Entonces, sí, hablé con dos amigos míos que hacen stand-up comedy, que son muy tesos, que son Alejo Mejía y Diego Peña, que se presentan pues en Acción Impro todos los jueves. Y yo les dije, yo quiero que cojan uno de los capítulos más divertidos, elijan ustedes cuál entre estos y estos, y que hagan algo con humor para que el evento no sea tan lúgubre. Es que de alguna manera, de todos los que han escrito y recontado esa historia de Medellín, tú eres la única que le ha metido como, pues bueno, tomémonoslo también con algo de ternura, porque no solamente hay humor, sino también ternura, porque los otros son más solemnes, como que siempre vemos la muerte como algo muy solemne, y yo creo que eso pues hace una diferencia a las demás cosas que vemos. No sé tú cómo culturalmente ves las otras expresiones de esa Medellín, de esa época de violencia, las nuevas que están surgiendo, y me refiero incluso desde el cine con Laura Mora, u otros escritores. Sí, estaba pensando en Laura, pues Laura es contemporánea mía, yo fui de esa familia durante un tiempo y conocí a su papá, y mi reflexión era como, yo siempre sentía que la violencia de aquí de la ciudad... Que es la cineasta pues que tan la prestigiosa. De Matar a Jesús. Matar a Jesús, que luego a partir de eso ya ahora ha hecho otro tipo de películas, de hecho es la que trabaja en 100 años de soledad, que se espera mucho de ella. Ella es muy tesa. Y yo siempre decía, es que la violencia de esta ciudad, a mí me parecía que se había contado como de manera muy general, ¿cierto? Y muy repetitiva. Exacto. Con siempre cifras era como, y con las estadísticas y la vaina. Pero no se había contado desde la vida privada de una familia. Que finalmente eso fue lo que yo hice. Héctor había hecho algo en el olvido que seremos. Y mi reflexión es que esa generación que padecimos esa violencia de los 90 y que éramos niños en esa época, ya crecimos. Entonces ya estamos cogiendo nuestra infancia y nuestra realidad, diseccionándola y trabajándola desde la manifestación artística a la que nos dediquemos. Yo creo que van a venir muchas más cosas de ese corte, por lo que digo, nosotros ya crecimos, esa generación está creciendo, y no nos habíamos expresado. Exactamente, si uno cogiera una generación, era Héctor, por supongamos, Cartas Cruzadas de Darío Jaramillo, El olvido que seremos de Héctor Abad, hasta No nacimos para semilla de Alonso Salazar, y ahora viene esta otra tanda que viene con un lenguaje diferente, y cada uno expresándolo de manera distinta. La literatura, como cualquier otra arte, pues obedece como a ciertas tendencias y a ciertas cosas. Hoy en día está muy en boga lo autobiográfico, lo autorreferencial, la literatura del yo, que es perfecta
vida para narrarse uno y para narrar sus vivencias y sus recuerdos y sus tragedias. Entonces, por eso yo creo que este fenómeno va para largo, porque faltan muchas historias por narrar. Aquí hay muchas historias muy impactantes de esa época. Hay muchas familias que pasaron por cosas complejísimas. ¿Dónde están esas historias? Yo estoy segura de que van a salir, ya las estamos mirando, ya las estamos narrando desde el yo, desde lo particular, ya no desde esa violencia general que ya, como tú decías, que es tan aburrida porque tiene tantas cifras y se parece más como a una noticia y no a una novela. Ya estamos agarrando el lenguaje de novela y de la narrativa y narrar así. Pues primero es mucho más entretenido para el lector se devora mucho más una historia cuando se siente reflejado en ella y cuando siente que está escrita para él. Entonces sí, yo creo que deberían venir más cosas. ¿Cuál es la anécdota que la gente más recuerda de tu libro? Mira, el personaje favorito del libro, tengo que admitir que no soy yo, es mi mamá. Sí. Todo el mundo me pregunta es por una la mamá antioqueña. Pues, claro que es una mamá antioqueña joven, es decir, es un poco loca, un poco inventiva, un poco creativa. Sí, claro, pero es la practicidad en pasta, o sea, la típica mujer antioqueña práctica, porque tiene muchos hijos y cuando uno tiene muchos hijos le toca volverse muy práctico. Y esa frase, yo pongo una frase mucho en el libro, la menciono, que decía mi mamá, que es el no piense en eso. O sea, como que todos los problemas llegamos, mami, tal cosa, no piense en eso, no piense en eso. Si me estoy muriendo, no piense en eso. Y la gente se ha apropiado un montón de esa frase. O sea, hay gente que me dice, ay, ya, ese es mi mantra de la vida. O mi mamá me decía, pues, su propia versión, hágase la boba, mijita. O sea, cada mamá tenía su propia versión del no piense en eso. Y para mí es muy bonito ver cómo la gente se apropia de esa frase. Y ya para terminar, Sara, estos 5 años, desde que salió el libro, como qué cosas te han dejado, qué experiencias o qué puertas te han abierto, no sé, como un poco de balance. Me ha dejado, primero, como muchas amistades muy bonitas. Me ha abierto muchas puertas. Pero sobre todo me ha dejado el cariño de los lectores. Yo eso lo agradezco tanto y es una de las razones por las que me presto tanto a ir a clubes de lectura, a charlas. A mí es que es como mi manera de agradecer, es que leerse un libro implica comprarlo, es decir, una inversión económica y gastarte 4 o 5 horas, y en este mundo donde no hay tiempo para nada y donde todo el mundo tiene afán, que le pidas a alguien que te regale 4 o 5 horas para leerte, a mí eso me parece el regalo más hermoso del mundo. En este mundo donde ya nadie pone atención porque todo es a mil, que te regalen atención durante tanto tiempo, a mí eso me parece, es que yo no... De hecho, el otro día escuché que estabas en un club de lectura que además los haces en virtual, con alguien en Irlanda, tal vez, es decir, de otros países te buscan para que asistas a sus clubes de lectura. Mira, pues es un fenómeno muy lindo que todos los que hemos vivido por fuera sabemos que ocurre. Para el país que se vaya, siempre se encuentra con su convito de colombianos. Claro, porque no le hace mucha falta su gente, su idioma, su comida. Y entonces el fenómeno que ocurre mucho es que me llaman, yo soy del club de lectores latinos en Alemania y te estamos leyendo. Yo soy del club de colombianos en México y te estamos leyendo. Y entonces organizamos, cuando no se puede presencial aquí, lo organizamos virtual. Y es muy bello ver como gente tan lejana, como que se siente un poquitico aquí en Colombia solo por el hecho de leer el libro. Eso... Sí, por eso quería agradecer, por eso es el evento, es para agradecer esas cosas. Oye, que no se me quede embolatada, ¿tú crees que el hecho, no es curioso que los 3 que mencioné de la otra generación, Darío Jaramillo, Héctor Abad y Alonso Salazar, fueran hombres? Sí, claro. Y ahora cuando uno habla de esta generación, habla de mujeres. Sí, claro. ¿Tú crees que algo cambió ahí o tú como mujer te sentiste como pues fue difícil acceder a este mundo literario, por decirlo de alguna manera? No, ha cambiado mucho las cosas. Yo me acuerdo que yo desde los 14 años yo ya decía que yo iba a ser escritora y yo desde los 14 años pensaba que seudónimo masculino iba a usar para escribir, o sea, así de conciencia tenía yo de que como mujer nunca iba a publicar el libro.
Yo creo que ya las editoriales se dieron cuenta pues, de que estaban desperdiciando al 50% de su población. Además, las mujeres somos las que más leemos. Y las que más echamos cuentos. Sí, claro, claro. Y mira, es que el fenómeno, por ejemplo, de los clubes de lectura, y esto sí hablo con absoluto conocimiento de causa, porque yo he ido a más de 100 clubes de lectura, el 90% de las asistentes a clubes de lectura son mujeres. Es muy raro que haya un hombre. Las mujeres sí gastan el tiempo. Bueno, a nosotras nos gusta mucho hablar de nuestras cosas y compartir opiniones y reunirnos y Y que eso sea en torno a un libro me parece precioso. Entonces las mujeres somos las que promovemos mucho la lectura a través de esos clubes, somos las que más leemos. Tú le preguntas a cualquier librero y su mayoría de clientes son mujeres. Entonces yo sí creo que las cosas han cambiado. A los 14 años querías tener un seudónimo masculino. ¿Finalmente escribiste a qué edad? No, a los 40. Casi que, tú decías que casi que ya, si no escribías ahí ya no escribías. Sí, esa era mi deadline. Yo decía, si yo a los 40, pues porque desde los 14 estaba diciendo que iba a escribir una novela y a ver pues si la escribía. Pasaban los años y pasaban los años. Y un día dije, si yo a los 40 no escribo una novela, ya, dejo de culequear con que voy a escribir una novela, porque qué pena, yo tanta lora que he dado toda mi vida. Y bueno, cumplí pues así, con el pelo sobre en el alambrado, pero logré. No, y lo lograste muy bien. Nos dedicamos solo al libro de Cómo maté a mi padre, pero Sara ya tiene otros 2 libros que también les ha ido muy bien, que se los recomendamos, pero pues como este era el cumpleaños, el aniversario de su libro debut, Estrella, pues solo hablamos de él. Sara, muchas gracias por estar con nosotros en esta charla con El Colombiano. Ay, no, yo feliz de estar aquí, feliz de esta charla, feliz de estar en mi casa. Además, porque es nuestra columnista maravillosa de los domingos, que se las recomiendo porque cuenta la cotidianidad de manera muy especial. Muchas gracias, Sara, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos hasta este momento.